El siguiente video es una refutación que se convirtió en un debate con un sabatista llamado José Luis. Este debate se llevó a cabo en una plataforma de Telegram, en un grupo de Alex León. Este grupo es llamado Debates Explosivos. Escuchemos pues lo que este adventista llamado José Luis dice. Él empezará este debate. El sábado, se me cayó el audio, fue hecho por causa del hombre. Y el hombre fue hecho en el Edén. Adán fue el primero hecho. O sea, el sábado fue hecho por causa de Adán. Y Adán significa humanidad, representa a la humanidad. O sea, cuando Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, es por eso. Fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre, del ser humano. No dice del hombre judío. Claro, la ley se le dio a los judíos, como se le dio a los gentiles. Mira, la Biblia dice que la ley se le dio a Israel para promulgación. Búscalo en la Biblia. Búscate la palabra promulgación en la Biblia. Estúdialo. ¿Qué quiere decir promulgar? Se le dio para que Israel la promulgara a los pueblos. Porque cuando Israel clamó en Egipto a Dios, todo estaba paganizado y Dios había hecho una promesa a Israel, a Abraham. Cuando ese pueblo rebelde clamó, entonces dice la Biblia que Dios se acordó de su promesa. Y está dicho como en términos poéticos, no es que Dios se le olvidó, a Dios no se le olvida nada, pero es que el hombre escribe humanamente, inspirado divinamente, pero con sus atributos humanos. Yo no entiendo la mediocridad de ustedes. Desde que se habla de sábado, ustedes asumen como que el sábado lo dio la satánica iglesia adventista. O que lo dio la satánica Elena G. de White. Yo no sé de dónde ustedes sacan esa estupidez. Pero continuando, contestándole a mi amigo, mi buen amigo, el mediocre Alex. El sábado fue dado a Israel para promulgación. Búsquese eso en la Biblia. La ley, el sábado, digo el sábado porque en realidad el sábado es parte de la ley de los 10 mandamientos. La ley fue dada para promulgación. Y ustedes están diciendo que fue para Israel. Es que la mediocridad de ustedes no tiene límites. Sin embargo, ustedes todos han aceptado el día de su madre Roma. El domingo, miren lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, para los que tienen su catecismo en su casa. Al que no lo tiene, yo no tengo un catecismo físico, pero en el internet está, en la página del Vaticano. Váyase a Google y escriba sábado catecismo y vaya al enlace, y eso lo va a llevar al primer enlace, le va a llevar a la cita 2174, sábado catecismo, 2 palabras. Lo va a llevar a la referencia 2174 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí dice la misma Roma Católica, y acuérdense que ustedes todos salieron de ahí. Apocalipsis 17, 4 al 5 dice que todas las iglesias que se llaman protestantes vienen de Roma, que ella las parió. Son sus hijas, por eso dice un dicho: de tal padre tal hijo. Bueno, de tal madre también tal hija, ¿no? Ustedes todos vienen de ahí. Y la Biblia lo dice, que el pueblo de Dios no se contamina con mujeres. Apocalipsis 14:4, Isaías 4:1 dice que todas las iglesias son rameras. Lo que dice Apocalipsis 17, 4 al 5, que Babilonia la Grande, la madre católica, es la madre de las rameras de ustedes. Entonces, ahí en la referencia 2174 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente: dice, nos reunimos en el día del sol porque es el primer día del sábado judío en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, hizo su creación. Algo así, estoy hablando más o menos de memoria. Y dice, en cuanto es el primer día, recuerda la primera creación inaugurada por Cristo con la resurrección. En cuanto es el octavo día. Y Apocalipsis 17:11 dice que Roma es el octavo. La Iglesia Católica dice que el séptimo día, mejor dicho, el domingo es el octavo día. Y la Biblia dice
que el octavo es Roma. Y ustedes han recibido el octavo día. O sea, ellos los llaman el primero y lo llaman el octavo. Y primero y 1 y 8, usted lo combina, es 18. 18, y mire, yo nunca había conectado esto y hasta ahora me doy cuenta. 18 es la suma de 6 más 6 más 6. 666. Pero ¿qué más dice la Biblia sobre el sábado? Primero, ustedes lo satanizaron. Sin embargo, la Biblia dice que Dios reposó. Ya le mencioné las cosas gloriosas que se dicen del sábado. Miren, léaselo ahí, Apocalipsis 13, 14, 58 del 13 al 14. Dice que lo venerares al sábado. Mire, venerar es adorar. Yo entiendo que es lo que me está diciendo, que venere a Dios en su santo día. Pero dice que se venere al sábado. No me lo estoy inventando. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el Dios Sol que se reúne, dicen, nos reunimos todos en el día del Sol, refiriéndose al octavo día, refiriéndose al primer día de la semana, al domingo, como ellos le llaman. Miren, yo vivo en Estados Unidos, yo hablo inglés fluentemente y lo escribo fluentemente. La palabra domingo en inglés se dice Sunday. Sunday es una palabra compuesta de dos palabras. Sun, que significa sol, y day, que significa día. El inglés, al igual que el hebreo y que el griego, son idiomas muy descriptivos, aún más descriptivos que nuestro idioma español. ¿Qué quiere decir descriptivo? Que las mismas palabras te dicen su significado. En el español algunas palabras te lo dicen, pero no casi todas. En inglés casi todas las palabras te lo dicen. Ahí mismo te lo dice Sunday, o sea, día del sol, son día, y Sunday y día, son que significa sol, y day que significa día, Sunday o día del sol, día del Dios sol. Y ustedes todos salieron de Roma, porque ustedes todos dicen que son protestantes, que vienen del movimiento de la Reforma Protestante. Otro fiasco más, porque no hay tal cosa como protesta. Ustedes vienen de ahí, y de ahí ustedes nacieron guardando el domingo. Y el asunto es que Roma fue que le dio el domingo. Y se lo ha dicho en múltiples ocasiones que ha cambiado el sábado por el domingo. Yo tengo un libro que se llama El Catecismo del Converso. Catecismo del Converso, y le voy a dar el enlace ahora mismo, que donde Roma dice que ellos transfirieron la solemnidad del día sábado al domingo. Y eso está escrito por siglos. Y ustedes, algunas de las iglesias de ustedes, no tienen ni 100 años de historia. Y ya ustedes estaban guardando el sábado, y ya Roma había dicho que lo había cambiado el día de reposo. Y dice que Dios le da autoridad para cambiar. Y es que ustedes son brutos o qué. La Biblia dice en Daniel que el diablo pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y Jeremías 8:8 dice que la pluma mentirosa de los escribas han cambiado la ley en mentira, que la ha vuelto mentira. Y ni aún así ustedes conectan. Esto es tremendo, la mediocridad que hay aquí. Y miren, se han unido, ustedes se están matando y todos se han unido contra mí. Eso me acuerda a mí cuando Jesús vino. En la Biblia habían varias sectas. Ahí, creo que habían como 7 sectas y todas se mataban entre ellas. Y cuando llegó Jesús, todos se unieron para apedrearlo. ¿Por qué? Porque Jesús traía la verdad, el error se une. Se une. ¿Qué dice Daniel 3? ¿Qué dice Daniel 3? Que se mezclarán, se mezclan. Pero dice no se unirán, al final terminan desunidos, pero se mezclan en el error. Mira sábado es Saturno, es decir, pagano. Mi amigo, Keynes, Tarpa, tú sí eres mediocre. Tú sí eres mediocre. Sábado viene de Shabbat. ¿Ok? De Shabbat, que significa reposo, no viene de Saturno. ¿Ok? El diablo, como yo mencioné antes, siempre va a traer cosas para tratar de distraer y engañar a los inicuos como tú. Sábado viene de Shabbat, no viene de Saturno. Ahora, si tú vas a usar eso, pues entonces domingo viene del Dios Sol. Dios Sol.
el Dios de Babilonia. ¿Por qué tú no mencionas eso? Pero yo quiero continuar con mi amigo Alex. Bueno, déjame contestarte, Terry, de Isaías 66. Mira lo mediocre que tú eres. Tú dices que en la tierra nueva se va a guardar el sábado. No, no es que se va a guardar nuevamente, es que se seguirá guardando. Porque la Biblia en ningún momento dice que el sábado cesa. Mira qué simple, muy simple. Yo te voy a hacer un par de preguntas que tú me vas a tener que contestar aquí. Primeramente, la Biblia dice, Jesús dijo que más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Primera pregunta. Oye, más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿pasaron el cielo y la tierra para que tú estés frustrando ni siquiera una tilde? Un mandamiento de la ley, eso es mucho más que una tilde. ¿Pasaron el cielo y la tierra? Primera pregunta. Segunda pregunta. Mateo 24, Jesús dice, velad que vuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de reposo. Jesús está hablando del día de reposo hasta el tiempo del fin. Jesús está hablando de su venida en Mateo 24. Porque ellos le preguntan, Dino, ¿cuándo serán estas cosas? Y dicen, como el relámpago, así será la venida del hombre. Entonces, si Jesús dice, velad, porque vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, ¿cómo es que ya el día de reposo está abolido? Y ustedes tienen una contradicción mayor, porque ustedes dicen por un lado que está abolido y después dicen que fue para Israel. Entonces, pero si está abolido, también fue abolido para Israel. Pero entonces hay un problema ahí, porque Jesús está hablando del día de reposo en el tiempo del fin. Y ese tiempo, si bien hemos entrado en el periodo del tiempo del fin, y así yo lo creo, los acontecimientos que estamos viviendo así lo dicen, pero el fin no ha llegado, o ya llegó Jesucristo. Dime, ¿por qué Jesús habla del sábado en el tiempo del fin? Segunda pregunta. Otra pregunta. ¿Qué hace después que Jesús muere en la cruz? ¿Qué hacen los discípulos observando el sábado? Porque ahí Biblia presenta en Mateo 23, 55 y 56, justamente después de la muerte de Jesús, ahí mismo, no había pasado ni un día completo. Ahí mismo había pasado, ¿qué? Ni un día completo, no había pasado ni una hora, porque dice que estaba por caer el día de reposo. Y corrieron, se fueron y descansaron conforme al mandamiento. Ahí está. Lucas 23, 55 y 56. Y Jesús, el único día en los 3 días, de su muerte, el transcurso, ¿verdad? El único día que reposó por completo fue el sábado. Jesús todo el sábado durmió en el sepulcro. Observó el mandamiento. Ahí está el ejemplo mayor. Conecten los puntos. Entonces, a cada uno le doy lo suyo, pero estoy con Alex, quiero terminar con Alex, pero que le aplica a todos ustedes, porque ya yo veo que todos están unidos en el error. Ustedes son todos católicos. Entonces, yo quiero que tú, Terry, que tú, Alex, y el otro, Keyer, como te llamas, contesten las mismas preguntas que estoy haciendo. Otra pregunta más. Juan, bueno, regreso ahí. ¿Por qué las mujeres observaron el día de reposo? Porque se supone que, según lo que ustedes mismos enseñan, que la ley fue clavada en la cruz. Jesús fue clavado en la... mira qué estupidez, que yo te voy a decir eso ahora de Noel, Abel, Enoch. Sí, ellos guardaron el sábado. Claro que lo guardaron. El sábado, ya yo lo mencioné eso. El sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre. Y el hombre fue hecho en el Edén. Así. Y la Biblia dice que Enoch, mejor dicho, caminó con Dios. Mire, y hay una historia ahí sobre el arca de Noé que yo sé que ninguno de ustedes la conocen. Que la Biblia te habla muchas veces
te da símbolo de cosas que te refieren a otra cosa, te da como unas pistas ahí. La Biblia dice que el arca de Noé, después que se asentó, ¿verdad? Que paró después del diluvio, dice que, déjame ver, que en el séptimo mes, oye, en el séptimo mes, a los 17 días, el arca se detuvo. Se paró el diluvio. Séptimo mes, 17 días. Hay séptimo. ¿Será que estará hablando del séptimo día? Ahí. Y 17 es 7. 1 por 7 es 7. O 1 y 7. El número 7. No, es que no conectan. La Santa Cena fue el primer día de la semana. ¿Y qué? No fue el sábado. Y aun si hubiese sido en sábado, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? El sábado es el día de reposo. El sábado nadie lo detiene. Miren lo que pasa. Muchos dicen que el sábado era ceremonial, Levíticos 23. No. Durante las fiestas ceremoniales, que se le llamaban, pero las fiestas solemnes, se celebraba el sábado también. Dicen, oh, mira, el sábado era ceremonial. No, era que las fiestas no detenían el sábado, porque ese día no se detiene. No se detiene. Otra pregunta. Primero, ok, contésteme por qué las mujeres reposaron cuando ya Cristo había muerto. Y esas eran las seguidoras de Jesús. Y ellos fueron a donde los discípulos que estaban reposando también. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ella descansaba? Se supone, ellas no entendieron las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Eso por otro lado. Otra pregunta. Juan, en Apocalipsis 1:10, dice que recibió la primera visión del Apocalipsis en el día del Señor. Y la Biblia llama al sábado el día del Señor. Y una vez alguien dijo por ahí, no, pero la Biblia habla de muchos días del Señor. Y eso es cierto. Habla de el día del Señor grande y terrible. No. Pero cuando la Biblia habla, dice el día del Señor así y punto, se está refiriendo al sábado. Otro me dijo, no, creo que fue un testigo de Jehová, me dijo, no, porque ahí, fuiste tú mismo, Alex. Alex, ahora recuerdo, Alex, tú dijiste que en Apocalipsis 1:10, que el día del Señor que habla Juan, era el día de la venida de Cristo. Entonces Juan vino ahí, cuando Jesús vino ahí ese día, cuando Juan estaba en Patmos, y recibió la visión del Apocalipsis. No, mi hermano, que tú eres un mediocre. Entonces, no, es lo que ustedes no están viendo, miren, es que no estamos viendo, miren. Si usted va secta por secta, iglesia por iglesia, todas tienen herejías, todas sin excepción. Todas tienen sin excepción. Porque eso fue lo que hizo Roma. Le dio doctrinas comunes, pero también le dio doctrinas únicas. ¿Cómo es que eso dice que un profeta llamado Mormón creó a Dios? Eso le enseñan los mormones, que Dios no siempre ha existido. Pues entonces que creó a Dios, ese es el verdadero Dios. Que nada sabían de guardar el sábado. ¡Qué mediocre eres! ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Mira, Terry, para que tú veas lo mediocre e ignorante que tú eres. Ahí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se le está diciendo a Israel. ¿Qué quiere decir la palabra acuérdate? Que ellos conocían el sábado. ¿Ok? Le está diciendo acuérdate de guardarlo. O sea que tú lo guardabas. Te estoy diciendo no lo olvides. Tú no puedes olvidar algo. Tú no puedes olvidar algo que tú no has conocido. Acuérdate, ahí está la mediocridad. Es que tú eres bruto, más ellos, Israel. ¿Cuál Adán? Al igual que Adán, invalidaron el pacto. A Adán se le dio el pacto. Tú y yo venimos directamente de Adán. Adán es toda la humanidad. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa de Adán.
Bueno, quisiera opinar esta vez en audio. Y en esta vez en audio es necesario opinar a las conjeturas que ha hecho José Luis. José Luis ha dicho que Dios le dio el sábado a Israel para promulgación de las naciones. Pero a ver, José Luis, desde Génesis podemos ver que lo que tú estás diciendo no es verdad. Mira, en Génesis 2:3, Dios bendice el séptimo día. ¿Por qué lo bendijo? Porque en él, escúchalo bien, José, y esto quiero que lo entiendas. En el séptimo día, Dios había reposado de toda obra que había hecho en la creación. Dios había reposado. Pero veamos lo que dice ahora Jesucristo. Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, ya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús promulga esas palabras de que ahora mi Padre trabaja y yo trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo dijo Jesucristo? Si ya Dios había santificado el día y había descansado de todas sus obras. Pero resulta y acontece que cuando Adán peca, cuando Adán transgrede la palabra de Dios ahí en el jardín del Edén, ya ese reposo, ya ese reposo fue prácticamente quebrantado, nulo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea que la obra ya no cesó ahí, en el Edén. Ya la obra continuó hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo. Jesucristo mismo le dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Cuando Dios le da el reposo, el Shabbat, al pueblo de Israel, este Shabbat no consistía en un solo día, José Luis. Cualquier día de la semana podía caber Shabbat en cualquiera una de las fiestas judías. Estas fiestas podían caer en cualquier día y a estos días, al segundo o tercer día también se le llamaba Shabbat. No sé si tú lo sabes o no. Tú te estás enfocando en el día sábado, por ejemplo. Pero resulta que para los judíos esto no era así. Shabbat era específicamente para el séptimo día, pero cuando también caía una fiesta que caía en el segundo o tercer día, también le llamaban Shabbat. También le llamaban Shabbat. O sea que Shabbat no solamente era el séptimo día para la ley en los israelitas. ¿Qué significa Shabbat entonces? Shabbat significa reposo. Y ahí entendemos cuando Jesucristo hacía milagros y hacía obras que no eran permitidas en el día de reposo. Y los judíos y los fariseos lo criticaban, le decían a Jesús, bueno, ¿y por qué tú haces todo esto en un día de reposo? Estás quebrantando el día de reposo. Y por ley tendría que morir la persona que lo quebrantaba, que quebrantaba el día de reposo. Eso era parte de la ley, había que morir. Pero los israelitas no entendieron que el que estaba frente a ellos era el verdadero reposo del pueblo de Dios. Jesucristo es el verdadero reposo del pueblo de Dios. O sea que el sábado en el Antiguo Testamento estaba simbolizando y tipificando el reposo que ahora tenemos en Jesucristo. No un día específico ahora, como tú lo has dicho, sino que el sábado Cristo representa ese reposo que fue simbolizado en un día, en el séptimo día. Así como el tabernáculo, que también representaba prácticamente a Cristo y toda su obra expiatoria. O sea que no entiendes la palabra, José Luis, en este concepto. No, tú estás enfatizando en un día, pero al enfatizar en un día, estás quebrantando el verdadero reposo que Jesucristo nos da a todos los cristianos. Por eso es que nosotros no guardamos ni domingo, ni lunes, ni sábado, no guardamos ninguno de esos días. Porque si tú también lees Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11, y te lo voy a leer. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Y te pregunto, si los israelitas guardaban el Shabbat, ese Shabbat que supuestamente era reposo, era un día de reposo, y cuando aquí dice la escritura que ellos no entraron en el reposo ni en la tierra, porque este reposo del Shabbat, en el tiempo de Moisés, el séptimo día, simbolizaba el reposo que iban a tener en la tierra prometida.
pero en el Nuevo Testamento ahora simboliza y tipifica el reposo que tenemos en Jesucristo. Eso es lo que nos está tratando de entender la Escritura. Nosotros no debemos ligarnos a un día específico para descansar en el Señor, porque todos los días descansamos en Cristo. Todos los días son iguales para el Señor. Que si se reunían el domingo, el primer día de la semana, era porque era en memoria de la resurrección del Señor, José Luis. Yo, por ejemplo, yo no guardo el domingo. No tengo que guardar ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Para mí todos los días es descanso en el Señor. Ahora, si se congrega la gente los domingos, a veces es por causa de trabajo. ¿Por qué? Porque solamente, pues, según la institución moderna, ahora el domingo es un día de descanso. Según las instituciones modernas. Ahora, yo de pronto entiendo que estás tratando de ser cumplir bíblicamente lo que está establecido. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo el Antiguo Testamento, que reposo, que la promulgación, que no sé qué, pero no estás entendiendo el contexto de qué nos está hablando el Espíritu Santo, de qué reposo, de qué reposo está hablando el Espíritu Santo cuando le mandó a los israelitas guardar un día específico o unos días específicos según las fiestas. Ese es el reposo, el verdadero reposo del pueblo de Dios. No puedes enfatizar que tienes que guardarlo como un judío. ¿Por qué? Porque si lo guardas como un judío, y yo te apuesto que tú no lo guardas como lo guardaban la gente del Antiguo Testamento. Te apuesto que no lo guardas. O sea, no sé si tú enciendes fuego en tu casa o no sé cómo guardas tú el famosísimo Shabbat. No sé cómo lo guardas. Pero déjame decirte que si quebrantas ese Shabbat, como lo estás guardando, debes cumplirlo exactamente al pie de la letra según el Antiguo Testamento. Si no lo guardas, debes de morir. ¿Por qué? Porque esa era la orden. Si no lo guardara, los israelitas debían morir. Y los hipócritas israelitas, ninguno moría por no guardar el sábado. Lo quebrantaban, pero no morían. Algunos lo quebrantaban, pero no lo apedreaban ni nada por el estilo. Entonces, yo te pregunto a ti, José Luis, ¿tú guardas el día de reposo como está en la Escritura? Y es más, el Espíritu Santo en la Biblia te dice que si vas a guardar el sábado, tienes que guardarlo todo, como tienes que guardar los 613 decretos de la Torá. ¿Por qué? Porque si quieres guardar el sábado, tienes que guardarlo judíamente, como los judíos, y si lo quebrantas, prácticamente debes sufrir las consecuencias de no guardarlo correctamente. Ahora Pablo se da mucho más adelante en Colosenses que el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no lo hace, pues que no lo haga. Si tú quieres guardar el día de reposo, como está en la Biblia, ¿qué es lo que te dice Pablo? Que si lo vas a guardar, pues guárdalo y hazlo para el Señor, pero tú no puedes imponer esa norma a todas las demás personas del grupo o de otros grupos. No puedes imponer esa norma, eso es lo que te dice el Señor. Si tú vas a guardar el sábado, guárdalo para el Señor. Pero si otra persona no lo quiere guardar, pues para el Señor no lo hace. ¿Por qué? Porque ahora el sábado ya se convierte no en una norma, sino que se convierte prácticamente en una dedicación. Si quieres dedicarle ese día al Señor, dedícaselo. Pero la Biblia te dice que ya reposo, ya lo tienes en Jesucristo. Y eso yo quiero que en este día tú lo entiendas perfectamente. A mí no me gusta enviar audios de 30 segundos, ni me gusta enviar audios de 1 minuto, no. Yo si envío un audio va a ser largo. Y ese es el problema, por eso es que envío muchos textos, pero ahorita estoy ocupado en un estudio y la verdad no puedo enviar muchos audios o escribir. Pero quiero que entiendas correctamente. Si vas a guardar el día pasado, hazlo para el Señor, te dice la Escritura. Pues si no lo vas a guardar, sea como dedicación, pero no como orden. Tú no tienes que decirle a la gente que tiene que guardarlo según el orden de los tiempos. Tienes que tener en cuenta los tiempos. En cuenta los tiempos. En un futuro se guardará el Shabbat de nuevo. Eso pasará en un futuro. Pero ahorita en el presente estamos en un descanso en Cristo. En el tiempo de la gracia, el descanso de nosotros es Jesucristo. En un futuro se guardará el día de reposo, porque proféticamente está escrito. Pero en este momento nadie está obligado a guardar ni sábado ni domingo. Nadie. Y el domingo prácticamente no es el día de reposo. O sea que en ese cuento estás mal. El domingo no fue reemplazado. El sábado, perdón, no fue reemplazado por el domingo. No, eso es un concepto de la Iglesia Católica Romana. Yo no creo que haya ningún católico en este grupo. Ningún católico en este grupo. Ese concepto de que el sábado ahora es el día de reposo y el domingo para los católicos, esos son conceptos prácticamente modernos. Esos no son conceptos de la Iglesia de Jesucristo. Te desafío que me pegues un texto donde diga que los discípulos de Jesús
después de que Jesucristo resucitó, guardaron el día de reposo. Y tú no lo vas a encontrar, porque ellos no guardaban el día de reposo. Es más, los primeros cristianos, hasta el siglo cuarto y quinto, ellos no guardaban el día de reposo. No sé de dónde está sacando conceptos nuevos de los judíos mesiánicos o de los adventistas, y yo sé de dónde lo has tomado, pero quiero que recapacites en tu doctrina, porque en este tiempo, hay un descanso perpetuo en Jesucristo. Él es el verdadero Shabbat. Jesucristo es el verdadero reposo del pueblo de Dios. Él mismo lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué te da a entender el Señor ahí? Que Él es el descanso de cada persona. El reposo ahora es interno. En el Antiguo Testamento era un reposo externo. Ahora es un reposo interno. Entiéndelo. Es un reposo interno, no un reposo externo como era en el Antiguo Testamento. El Señor te lo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y descansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Ese reposo es interno, no externo como en el Antiguo Testamento, y eso es lo que representaba el Shabbat. Ese es el problema de ustedes, Mauricio, que ustedes no escudriñan. Y me da tanta pena y tristeza, porque son cosas tan... Los argumentos de ustedes siempre son tan vacíos. Mira, ya les presenté el texto ahí que para Israel la promesa, el pacto, la promulgación de la ley. ¿Sabe qué es la promulgación? Cuando a ti te dan algo para promulgar, ¿sabe qué debes hacer? Porque ¿quién iba a promulgar? Tú vas a decir, pero Dios le dio la ley a Israel, pero si se la dio para promulgación, es porque Israel la tiene que pasar adelante. Mira eso que tú acabas de decir, tan simple, tan superficial, tan vacío. Yo no sé ni cómo, ni cómo explicarlo. Yo no sé ni cómo explicarlo. Ustedes no estudian, hay que escudriñar la palabra de Dios. Mi padre y yo siempre trabajamos, hagamos énfasis aquí. Bueno, este va a ser prácticamente mi último audio para José Luis, porque ya veo que está enfatizando y está utilizando cosas, está pegando textos, pero son textos que él ni él mismo puede definir ni entiende. Él no entiende que el sábado no fue instituido para los gentiles, sino para los judíos. Y esos versículos que ha pegado, él mismamente lo refuta. El sábado como ley era para los judíos, para los judíos. Así de sencillo. El sábado nunca fue instituido para los gentiles. En el tiempo de la gracia, esos versículos no tienen fuerza, no tienen énfasis en los gentiles. Y eso quiero que lo entiendas. Puedes pegar todos los versículos del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Zacarías, que hablen del día de reposo. Y en todos vas a encontrar una particularidad. ¿Cuál es? Que en esos versículos te va a decir, el Espíritu Santo te va a decir que ese mandamiento era para los judíos y era para el antiguo pacto. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, un pacto diferente al antiguo pacto. Ya el testador, que es nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros. Y muerto el testador, es necesario que haya un nuevo testamento, ¿entiende, José Luis? Ya hay un nuevo testamento. Mira, y te voy a acabar de leer Hebreos para que entiendas mejor que el reposo es a través de Cristo. Hebreos capítulos 4 del 1 en adelante. Te lo voy a leer. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, en el reposo de Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra para no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Y escucha bien, el versículo 3. Pero los que hemos entrado en el reposo, los que hemos entrado en el reposo. ¿Qué entiende aquí la escritura? Que el reposo ya no es un día, porque me habla de entrar. Estamos entrando en el reposo, entrando en el reposo. ¿Y qué se entiende cuando se habla de entrar en un reposo? Entrar en Jesucristo. Entrar en un reposo es un reposo permanente, perpetuo, en el tiempo de la gracia. Antes era un día. Cuando entras en ese reposo, no se refiere a un día específicamente. El versículo 3 te lo está diciendo. Pero los que hemos creído en Jesucristo, entramos
en el reposo. La Biblia no dice guardamos el día de reposo, dice entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi día, no entrarán en mi reposo. Escucha bien, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, lo que te estoy diciendo, las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo, pero por causa de Adán, que quebrantó y transgredió el pacto, ahora Jesucristo cuando dijo mi Padre trabaja y yo trabajo, se está refiriendo a que el verdadero reposo iba a entrar en efecto después de su crucifixión. El versículo 4 de Hebreos 4:4 dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios, escucha bien, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, mira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Ese versículo, ¿a quién se lo está dirigiendo José Luis? Dios, ¿a quién? Pregúntate a quién. A los israelitas. A los mismos versículos que estás pegando una y otra vez. Estás pegando los mismos versículos. Y te repito, puedes pegar de Génesis a Zacarías todo lo que se diga sobre el día de reposo. Pero si vas a Hebreos, te vas a caer de espaldas. El versículo 6 de Hebreos 4 dice así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, no dice guarden, entren en él. Entren en él. ¿Entren en quién? Te pregunto. ¿Entren en quién? En Jesucristo. Hebreos 4:6 dice que hay que entrar en él, en Jesucristo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Mira, los israelitas no entraron por causa de desobediencia. ¿Por qué? Porque no vivían la palabra. No vivían los 613 decretos dados por medio de ángeles a Moisés. No lo vivían, no vivían esos decretos. Luego el versículo 7 dice así: otra vez determina un día. Mira, el Espíritu Santo determina un día. Hoy, ¿me dice sábado? No. Lee Hebreos 4:7 otra vez conmigo, José Luis. Otra vez determina un día Dios. ¿Cuándo? Hoy. No dice sábado, dice hoy. La Biblia dice hoy, no sábado. Dice hoy, diciendo, después de tanto tiempo promedio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que tú entras en el verdadero reposo de Dios, que es Jesucristo, a través de tu corazón, no a través de guardar un día y abstenerte de hacer diversas obras en ese día. Porque el versículo 8 dice así: porque si Josué les hubiera dado reposo, hablando de la tierra prometida, hacia los israelitas, no hablaría, es que es fácil entender la Biblia, dice, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el versículo 10 es el meollo de este asunto. Y la verdad que esto no podemos darle círculos. Hebreos 4:10 refuta toda la ideología doctrinal que tienes en tu mente, José Luis. Dice así: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Repito el versículo porque es fundamental. Hebreos 4:10 refuta todo lo que tú piensas sobre el día de reposo. Y busca tu Biblia y léelo conmigo. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en Cristo, también ha reposado de sus obras. ¿Cuáles obras? Lo que ya leímos en Génesis 2:3, de las obras. Como Dios de la suya, ya Dios ha reposado de todas sus obras. De cuando Cristo murió en el madero, allí Dios reposó de sus obras. Allí Dios reposó de sus obras. Primero había reposado en el séptimo día, pero Adán lo quebrantó. Siguió trabajando el Padre con el Hijo a favor de la salvación de la humanidad. Y ya luego después de la crucifixión y resurrección de Cristo, ya dice el Espíritu Santo en Hebreos 4:10, que ya Dios ha reposado de todas sus obras. Jesucristo ha reposado todas sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar, el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. De nuevo te lo digo, tu reposo no es el Shabbat, tu reposo no es un sábado, tu reposo es Jesucristo. Segundo punto, el reposo, el Shabbat, fue dado en la ley para los judíos. Si quieres ser un judío, tienes que pertenecer a los judíos. Hazte prosélito. Si quieres ser judío, pues hazte un prosélito y vuélvete judío y guarda la Torá. Pero no guardes
mandamientos, como se hace en un buffet. Tomas lo que conviene y lo que no conviene lo dejas por aparte. Guarda y vive la palabra como está escrita. Si vas a guardar el sábado, guarda todo. Todos los otros 600 decretos. O, como dice Pablo, si quieres guardar el sábado, ya en memoria de Génesis 2:3, pues no, Dios dice que no. Pues si quieres guardarlo como una memoria, hazlo. Pero no digas que hay que guardar el día de reposo como mandamiento fundamental de salvación o como parte de obediencia hacia la palabra de Dios, porque no estás entendiendo la escritura, varón. Mi padre y yo siempre trabajamos. Mira, la Biblia presenta, Dios da instrucciones específicas de cómo guardar el sábado. La Biblia habla que hay dos clases de obra para el sábado, que son las obras de bien y las obras de siervo. Si tú lees Levíticos 23, donde se habla de las fiestas solemnes y se habla del sábado, el sábado era una fiesta solemne, o mejor dicho, estaba entre las fiestas solemnes, pero era una fiesta permanente, era diferente. Solo que en las fiestas solemnes el sábado no se iba a detener, porque para cada fiesta Dios daba instrucciones específicas, lo que debían hacer, lo que debían comer. Cuando llegaba el sábado, el séptimo día, se llevaba a cabo lo que se llamaba el sábado. O sea, una fiesta solemne no reemplazaba el sábado, por eso el sábado está ahí. No es que el sábado en sí era una fiesta solemne, sino que durante la fiesta solemne también se debía guardar el sábado, porque el sábado es permanente. Si tú lees ahí mismo en Levíticos 23, y no recuerdo cuál es el versículo, hay un texto que dice que ninguna obra de siervo haréis. Que ninguna obra de siervo haréis. ¿Qué quiere decir eso? Que habían obras del sábado que eran de siervos. Habían obras que eran de siervos y habían obras que no eran de siervos. En el sábado tú ibas a hacer las obras que no son de siervos. Cuando Jesús dijo, mi padre y yo siempre trabajamos, Jesús lo presenta en la Biblia como profesión carpintero. Dame un solo texto bíblico y te voy a dar $1000. No los tengo, pero los buscaría, los pediría prestados, los trabajaría y te lo mandaría. Si tú me das un solo texto bíblico que me muestre a Jesús trabajando en sábado, que muestre a los discípulos pescando en sábado, que me muestre a Jesús trabajando, quise decir, haciendo su trabajo de profesión, carpintero. Búscame un solo texto bíblico que Jesús creó una mesa, que construyó una silla, que arregló una puerta, trabajos de carpintería en sábado. A eso, entonces Jesús se refería, cuando él dijo, mi padre y yo siempre trabajamos, ¿qué quiere decir? Jesús le dijo a los fariseos que cuando él sanó al hombre que tenía la mano seca, y a muchos que él sanó, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo, sanar una vida o quitarla? Y le dijo, extiende tu mano, y su mano le fue sanada, restaurada como la otra. Y dijo Jesús, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Por qué? Porque los fariseos en el día de reposo se habían olvidado del ser humano. Por eso Jesús le dijo, hipócritas, ¿cuál de ustedes, si se le cae una oveja en un pozo, porque es día de reposo, no va a tirar de la mano para sacarla? ¿Ok? ¿Cuál de ustedes? O sea, las obras de bien. Por eso Jesús sanaba en sábado. Por eso es que Jesús dijo que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Y ustedes creen que Jesús vino a cumplir la ley y exonerándonos a nosotros de cumplirla? No, para nada, porque Jesús entraba a la sinagoga los sábados con sus discípulos. Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado, que por la tradición de los fariseos, ellos habían cambiado toda la ley. Jesús le dijo, por vuestras tradiciones, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios. Mira lo que tú me acabas de traer a la mente. Gloria a Dios por eso. Mi padre y yo siempre trabajamos. Bueno, mira, ahí tú estás diciendo, Jesús, tú estás dando un texto que Jesús dice, mi padre y yo siempre trabajamos. Ya yo te dije, dame un texto bíblico que presenta a Jesús haciendo una puerta, haciendo una madera,
arreglando una silla o una mesa en sábado. El trabajo de carpintería, que era el trabajo de Jesús. Ahora, vámonos a donde el Padre. Te voy a dar $1000 si me encuentras a Jesús haciendo un trabajo así en sábado. Y te voy a dar $5000 si me muestras al Padre haciendo lo mismo en sábado. Porque vamos a ir a Génesis. En la creación, ¿cuál fue el trabajo que hizo el Padre en sábado? Reposar, porque ese es un trabajo distinto al sábado. Mejor dicho, distinto al trabajo de irte a trabajar, de irte a jugar fútbol, de irte a la universidad. Las obras de bien, por eso Jesús dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y eso era lo único que Jesús hacía en el día de reposo. El bien. Muéstrame una cosa que no sea el bien que Jesús hizo en el día de reposo. Te voy a dar $1000 si me encuentras a Jesús haciendo una silla o cualquier trabajo de carpintería en sábado. Y te voy a dar $5000 encima de los $1000 si me encuentras al Padre haciendo una obra así en el séptimo día. Porque lo que yo veo en Génesis es que el trabajo, acuérdate, Jesús dijo, mi Padre y yo siempre trabajamos. Entonces, si mi Padre y yo siempre trabajamos, entonces el Padre tenemos que verlo ahí en Génesis 7. En Génesis 7, porque vemos a Dios trabajando el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto día, en la creación, creando. Eso es un trabajo. Entonces tenemos que ver si mi Padre y yo siempre, y siempre quiere decir siempre, siempre trabajamos. Si eso significa violar el mandamiento, como tú estás presentando. Entonces en Génesis 1, mejor Génesis 2, del 1 al 3, entonces tenemos que ver al Padre trabajando ahí. ¿Y cuál fue el trabajo que él hizo en sábado? Reposar. Ahí está, muy simple. Jesús dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. O sea, que en el por eso vemos a Jesús levantando muertos. ¿Usted se recuerda la historia del paralítico de Bethesda? Y los otros milagros. Mira, cada vez que Jesús hacía un milagro en la Biblia, los sábados en particularmente, decía, y era día de reposo. Hace un énfasis, y era día de reposo. ¿Por qué? Porque los fariseos no les permitían a los judíos hacer prácticamente nada en el día de reposo. Cosas que Dios no había ordenado. Cosas que por su falta de discernimiento espiritual no entendían. Entonces, Jesús, cuando Jesús sanó al paralítico, le dijo, mira, toma tu lecho y anda. Cuando ellos se le acercaron a él, le dijeron, ven acá, ¿tú no sabes que no te es lícito andar con tu lecho en el día de reposo? Y él le dijo, bueno, el que me sanó me dijo a mí que llevara mi lecho. ¿Quién te sanó? Y él mismo ni sabía. Después, más adelante, fue que Jesús se encontró con él y le dijo, mira, vete y no peques más para que no te pase algo peor. El lecho que estaba llevando era el símbolo de la sanación de este señor. Los fariseos, ellos se enfocaban más en que Jesús hizo un milagro, en que, entre comillas, Jesús violó el día de reposo, en vez de la obra que Jesús hizo, el milagro. Un hombre que tenía 38 años, paralítico. De eso ellos no se conmovían, pero sí les molestó que Jesús lo haya sanado. Entonces hay un principio bíblico que ninguno de ustedes saben, y estoy seguro, porque ustedes no estudian, es obvio. Ustedes leen, pero no escudriñan. Un principio bíblico muy simple, y Jesús se lo dijo a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Eso está, bueno, no recuerdo el texto, pero dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta y el comino, pero olvidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y la fe son elementos de la ley de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Hasta ahora les he refutado cada uno de sus argumentos y lo he hecho con Biblia en manos. Argumentos
futiles, argumentos ligeros, livianos, vacíos, y con un escrito está: le he destruido a cada uno de ustedes sus argumentos. Y no lo he destruido yo creyéndome el sabio, no. La palabra de Dios ha destruido los argumentos de ustedes. Volviendo a Alex, para terminar. Alex me dijo en otro grupo que el día del Señor, otro grupo que él tenía, del cual él me sacó, Alex me ha sacado como de 5 grupos. No puede tolerar la verdad. Vamos a ver cuánto yo duro aquí. Mientras yo esté dando Biblia, probablemente mis días estén contados en este lugar, porque no se tolera la palabra de Dios. Sí, los líderes de su iglesia, a eso sí él le oye como un borrego fiel que es. Pero él me dijo a mí que en Apocalipsis 1:10, donde Juan habla que estaba en el día del Señor, cuando él recibió la primera visión del Apocalipsis, y de ahí comenzaron las demás visiones, el día del Señor en sábado. Porque ahí Dios le está dando una obra de bien para la humanidad, le está dando las promesas del último tiempo y las profecías. Lo mismo que le mencioné, el Señor siempre haciendo obra de bien en sábado. Y el puntico que recalcaba antes, que pregunté, si mi padre y yo siempre trabajamos, entonces siempre quiere decir todo el tiempo. Entonces quiere decir que vemos al Padre reposando, entre comillas, y no trabajando. Entonces Jesús está hablando mentira. Si vamos a tomar ese argumento. Pero Jesús no está hablando mentira, porque trabajar indica muchas cosas. El sábado hay obra de sábado. Ya le di el texto de Deuteronomio. Ninguna obra de siervo haréis. Eso está hablando, hay una separación de diferentes tipos de obra. Pero Alex decía que eso se refería al día del Señor, cuando Cristo venía. Entonces Cristo debió haber venido, si es verdad lo que Alex dijo en ese entonces, lo cual yo no tengo pruebas ahora mismo de demostrárselo a ustedes. Porque eso fue un grupo, yo no sé, 2 o 3 años atrás. Un grupo que Ale administraba, no me acuerdo cuál de todos. Porque él se la pasa haciendo grupos. Él me ha sacado como de 5 grupos, él mismo, él o sus borregos administradores. Me ha sacado como de 5 grupos, porque no toleran la verdad. Y mientras yo esté dando Biblia aquí, ya yo sé que mis días están contados, porque aquí no se tolera la verdad. El error sí. Mire, yo le he dicho, hay que ser demasiado mediocre para ser testigo de Jehová. Demasiado mediocre. Entonces, Alex, ¿eso es lo que tú crees que Jesús vino? Ahí entonces, ¿para qué Jesús te está dando las profecías de Apocalipsis si ya Él vino ese día? Porque tú me dijiste que el día del Señor, y yo sé que lo dijiste así rápido por querer defender, porque los idólatras de una vez salen ni siquiera razonan y salen. Dijiste una estupidez. Y por lo menos si eres hombre y hay algo que se puede hacer por ti, ven y reconócelo aquí delante de todos, que en ese entonces dijiste una estupidez. Porque tú dijiste que Juan 1:10 se refería no al día de reposo del Señor, sino al día del Señor de su venida. Porque la Biblia habla de muchos días del Señor, habla del día grande y terrible del Señor. Pero cuando la Biblia habla del día del Señor, y ahí se queda, siempre está hablando del sábado. Entonces, Juan guardaba el sábado con Jesús, porque vemos a Juan y a Jesús entrar a la sinagoga en sábado. No, ellos no entraban a violar el sábado a la sinagoga. Entonces, esa obra que hacía Jesús de ir a predicar a la sinagoga en sábado, eso es un trabajo también, pero eso es un trabajo de sábado, esa no es una obra de siervo. Cuando Jesús sanaba, ese era el trabajo que él hacía. Jesús no era compensar, eso era un bien que Jesús hacía. Y Jesús se lo dijo a ellos, diré, hipócrita, por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento de Dios. La ley de Dios decía,
honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes qué decían los fariseos? No, ya yo no tengo que honrar a mi padre y a mi madre porque ya yo le estoy dando a Dios, estoy dando diezmo en la sinagoga y estoy ayudando en los negocios del Señor. Esa es mi honra a mi padre y a mi madre, que yo trabajé para Dios. Y Jesús le dijo, hipócritas, bien validáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, pero el sábado, volviendo a capitular y terminando, el texto que se dio de Apocalipsis se va a dar por la eternidad. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti, Terry, que creo que fuiste tú que lo trajiste. Me cuesta llevar la línea de quién está hablando, no me sé todos los nombres. Y me cayeron como hienas arriba todos. Porque claro, se unieron en el error, se une contra la verdad. Yo entiendo eso. No era menos esperar. El texto de Isaías 62, 22, 26. Ahí dice que toda carne vendrá a adorar. Y la pregunta que yo hago, en primer lugar, si tú dices que se le dio a los judíos, lo lógico sería entonces que si se va a dar, que se suspendió, como ustedes dicen, y luego se va a dar otra vez la eternidad a los judíos, debiera ser para los judíos nada más, no para toda carne. Ahí dice para toda carne. El texto que tú dices dice todos, que significa todos, pero hay otro texto más antiguo que dice toda carne. Adorar. Entonces, ¿qué sentido tiene que se le dio a los judíos, solo para los judíos, se detiene y luego se reanuda el sábado, pero ahora se lo da a toda la humanidad que nunca se le dio primero ahora? Eso es una estupidez, eso es un disparate. Ustedes todos son romanos, católicos y apostólicos. Y voy a cerrar dándole algunos documentos que así lo presentan. Bueno, no he podido comentar porque estaba un poco ocupado, pero me resulta imposible no contestarle a José Luis. Mira, José Luis, yo creo que tú estás traumatizado con la Iglesia Católica y con eso de la marca de la bestia. Yo creo que de pronto tienes un trauma en cuanto a ello porque estás acusando a todo el mundo de católico y estás acusando a todo el mundo de que estamos siguiendo prácticamente las ordenanzas de la Iglesia Católica Romana, pero yo creo que tú te equivocas demasiado. Mira, José Luis, ya te lo he explicado antes. El sábado no fue para la iglesia, no fue para los gentiles. El sábado fue para los israelitas. Mira, te lo voy a comprobar en Éxodo capítulo 31, del versículo 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Primero que todo, el día de reposo era una señal, no para la iglesia, no para los gentiles. No, no era para el pueblo gentil. Era una señal para el pueblo de Israel, así como hubo una señal para Noé, que fue el arco iris, así como fue una señal la circuncisión para Abraham. De igual forma, el día de reposo era una señal para los israelitas. Primero que todo, es una señal y mandato para ellos. Ahora te lo continúo diciendo. Esta señal no es para el pueblo gentil. A mí me asombra una cosa de ti, que a mí me deja impresionado. Tú eres gentil. No sé, parece que tienes acento dominicano. Tú eres un gentil que está judaizando a gentiles. En la Biblia había judíos que judaizaban a los gentiles. Eso tiene un poquito más de sentido, pero lo que no me cabe en la cabeza y lo que no tiene sentido es que tú eres un gentil que está tratando de judaizar a los gentiles. Esto es una controversia, esto no tiene sentido. Para nada tiene sentido, José Luis. Tú no puedes pretender judaizar a los gentiles siendo un gentil. No lo puedes hacer. Mira, si tú vas a los Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, porque has hablado de la ley. Has hablado de la ley en el Antiguo Testamento. Y yo creo que esto sí lo has tomado tú de los católicos. Mira, tú acusas a todo mundo de católico, pero esto lo tomaste de los católicos. Por si no lo sabías, Justino y
Jerónimo y Agustín de Hipona establecieron una diferencia entre la ley. Ellos dijeron que existía una ley moral y una ley ceremonial. Aunque tú no lo has dicho explícitamente, pero estás tratando de entender que lo que se abrogó en la cruz de Calvario, en el madero, lo que se abrogó fue la ley ceremonial, pero todavía continuamos en la ley moral. Incluyes a la ley moral el sábado. Mira una cosa, Hebreos capítulo 9, versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, escucha bien, el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido. No es válido cuando, entre tanto que el testador vive. Tú le has refutado a muchas personas que María Magdalena, que guardó el mandamiento del día de reposo, cuando fue a la tumba de Jesús, que la gente cuando estaba al lado de Jesús guardaba el día de reposo, y eso está bien, eso está en la Biblia. Pero mira, tú no has tenido en cuenta Hebreos 9 y 17, porque el testamento con la muerte se confirma porque no es válido, entre tanto que el testador vive. Jesucristo no había todavía ofrecido su vida por nosotros. O sea que ese testamento del antiguo pacto estaba en vigencia mientras tanto que Él estaba en vida aquí en la tierra. Esto es lo que significa el texto, y con este versículo desbarata totalmente el argumento doctrinal que le está dando a los demás, que en el tiempo de Jesús todo el mundo guardaba el Shabbat. Pues claro que guardaban el Shabbat, todavía estaban bajo la ley, porque todavía no ha muerto Cristo ni resucitado. Por eso Hebreos 9:17, si tú le examinas bien, vas a entender por qué el pueblo de Israel y por qué Jesús no le dijo que no guardaran el Shabbat en ese tiempo. Ya entiendes por qué. Y otro dato importante, mira, el día de reposo o el Shabbat, porque tú le estás llamando sábado, y tú estás llamando sábado en forma latina. Tú no te das ni cuenta, mira, que la palabra sábado es una palabra pagana en la forma latina. Si te vas a los extremos de calendario gregoriano y etcétera, si te vas a los extremos, tienes que ir también al otro extremo y tienes que ser consciente que la palabra sábado es una palabra de origen pagano. Así como en inglés, que es Saturday, el culto al dios Saturno, de ahí viene esa palabra. El sábado viene originado de esa palabra. La palabra sábado no viene de la palabra Shabbat, no es transliterada como de la palabra Shabbat. La palabra sábado no viene transliterada de ello, ni es en referencia a ello. O sea que te equivocas total y absolutamente. Y ahora te voy a explicar una cosa. Los días de reposo, escucha bien, José Luis, los días de reposo para un pueblo judío variaban, nunca caían en sábado. La orden era que había que trabajar 6 días y al séptimo día reposar. Así de sencillo. Esa era la orden divina. Había que trabajar 6 días y al séptimo día se tendría que reposar. Y eso es todo. Eso es todo. Mira, te voy a explicar también esto. Mira, los judíos antiguos no seguían un calendario semanal fijo como nosotros, José Luis. No lo seguían, sino que seguían un calendario lunisolar, donde el día de luna nueva de cada mes no se contaba en el ciclo semanal. Por lo tanto, el ciclo no fue fijo. No tenían un ciclo fijo, sino que avanzaba el primer día de un mes. Si ese calendario se supusiera con nuestro calendario, no tendría sentido. No tendría sentido. O sea que la orden era trabajar 6 días y descansar un día. Eso es todo. Ese era el Shabbat. Pero nunca caía en un calendario fijo porque los judíos no tenían un calendario fijo. No lo tenían sino hasta el siglo V. Hasta el siglo V tuvieron un calendario fijo. Pero el calendario bíblico es lunisolar. Y se saltaban ese día cuando caía un día lunisolar. Ellos se saltaban ese día. O sea que se adelantaba el calendario. O sea que lo que estás diciendo tú no tiene sentido. Por eso es que te leí la palabra en Hebreos cuando se dice que el reposo de Dios es hoy. No un día específico. Es hoy, pero en Cristo Jesús, porque es tu día de reposo. No tenían un calendario fijo y no está el siglo V los judíos. O sea que lo que estás diciendo tú es falso. O sea, o no sabes o estás disertando solamente al azar. Ahora, mira una cosa, mira un detalle fundamental e importante que te voy a explicar. El Shabbat,
como reposo para los israelitas tenía que ser de la puesta del sol del día sexto hasta la puesta del sol del día séptimo, ¿cierto? Era prácticamente como decir ahorita, ahora en día, ¿no? A la puesta del sol un viernes y luego finalizaría a la puesta del sol un sábado. Ese era el Shabbat, o sea, trasladándolo ahorita al tiempo de nosotros. Pero hay un detalle importante. Mira la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios le dio solamente a los israelitas? Y te lo voy a comprobar. Por la misma geografía de esta tierra, de este planeta. Te lo voy a probar. Por ejemplo, si tú vives en Alaska, en el invierno, el sol no sale sino por 2 horas. Tú no ves la luz del sol sino por 2 horas. Pero en el verano, va a ser lo contrario. Va a ser 22 horas de sol. Y te voy a hacer la pregunta a ti. Si tú vives en Alaska, ¿cómo vas a vivir el día de reposo, el sábado, lo que sea, Shabbat? ¿Cómo vas a vivir literalmente el día de reposo viviendo en Alaska? Es en invierno, esto es imposible. Y en verano, peor. Tú no podrías vivir tu supuesto día de reposo, no lo pudieras vivir en Alaska, ni en los países nórdicos, porque ahí no sale el sol como lo sale en Centroamérica, donde tú vives, o en los países caribeños, donde tú vives. Ellos no tienen esa facultad. En Alaska y en los países nórdicos tú no vas a ver el sol en el invierno, pero sí vas a ver en el verano, y no va a haber una puesta del sol como los países centrales. O sea que es imposible, escúchame bien, José Luis, imposible que tú vivas el día de reposo en Alaska y en los países nórdicos. Es imposible, imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque no va a suceder como lo dice la Biblia. Por eso es que la Biblia es sabia. La Biblia da ese mandato, ese mandamiento, esa señal solamente para los israelitas, porque la Biblia no se va a contradecir. La Biblia no se contradice, solamente es para ellos, porque Dios sabía que los gentiles de Alaska no pueden vivir. Es que no pueden vivir prácticamente el Shabbat. O sea que en ese aspecto estás totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Mira, la Biblia es clara, José Luis. Yo no creo que tu entendimiento se haya embotado, como le pasó a los israelitas, que cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Y eso es exactamente lo que está pasando contigo. Cuando lees el antiguo pacto, tu entendimiento está embotado totalmente y no alcanzas a ver más allá del velo. Más allá del velo, porque si sigues leyendo Hebreos 9 y el 17, sigamos desde el 17 al 18, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, y tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana y escarlata. Pero aquí lo importante es que cuando hay muerte del testador, se produce una nueva ley. Una nueva ley. Por eso es que se le llama el nuevo pacto, nueva ley. Estamos en la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Si tú lees Gálatas lo vas a entender. Vas a entender por qué vivimos en un nuevo pacto. Tú no puedes colocar vino nuevo en odres viejos, José Luis. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque se va a romper esa vasija y se va a desperdiciar el vino. Y es exactamente lo que estás haciendo. Estás colocando ese vino del Antiguo Testamento, esa señal para el pueblo de Israel, y le estás anunciando, proclamando a nosotros, que prácticamente nosotros somos gentiles. Yo no soy israelita, según la carne. Yo no lo soy, ni tampoco lo eres tú. Y tampoco tú sabes vivir la ley de ese mandamiento del Shabbat, no lo sabes vivir de la manera que es. ¿Por qué? Porque estás diciendo, y dijiste algo tremendo, dijiste y algo tremendo y errado, mira, dijiste que las obras, que las supuestas obras, ¿no? Que nosotros no, que el padre trabaja y yo trabajo, y dijiste que las obras, que eso es como clavar una puntilla, si clavamos una puntilla, si estamos haciendo obras. Pero si estamos ayudando a otra persona, pues está haciendo unas obras diferentes. La Biblia me habla de obras y punto. La Biblia no clasifica esas obras. Son las obras y punto. Por ejemplo, el Padre creó el universo. El Padre creó los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Esas son las obras que estaba haciendo el Padre.
Ya. El padre no tenía una maleta y comenzó a clavar puntillas, no. Eso son obras. Obras son obras. Tú estás clasificando las obras. Pero la Biblia no clasifica nada. La Biblia no clasifica absolutamente nada. Mira, José Luis, cuando tú lees el Antiguo Testamento, había prohibiciones de encender fuego, había prohibiciones de recoger leña, había prohibiciones de preparar comida. Pero una particularidad interesante que vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 26, era de viajar. Estaba prohibido viajar. ¿Y qué? ¿Viajar es clavar una puntilla? No. Viajar no es clavar una puntilla. Ahora te voy a preguntar a ti, ¿no? Que tú dices que se pueden hacer obras buenas y las demás obras como clavar una puntilla, no. No, la Biblia no me está clasificando nada. No se podía hacer absolutamente nada. No se podía hacer cosas en el día de reposo como mandamiento para ellos. Para ellos. Pero para nosotros es totalmente diferente. Y te voy a repetir. Te voy a repetir que te quede bien claro. Tu reposo, si es que eres cristiano, tu verdadero reposo está en Jesucristo. Ese es tu verdadero reposo. Ese es el verdadero reposo, de hecho, del pueblo de Dios. El verdadero reposo del pueblo de Dios no consiste en guardar un día como los del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. El antiguo reposo lo tienes y cualquier persona lo tiene en Jesucristo. Como una conclusión de este debate, se puede deducir que José Luis no entiende el pasaje que acabó de pegar por texto en este grupo de Éxodo 20:10. Según él, estos extranjeros que vivían en la tierra de Israel son los mismos gentiles que existen ahora en día. Pero como conclusión lo voy a decir a José Luis. Ese pasaje que acabaste de pegar te contesta tus dudas, José Luis. Dice el extranjero dentro de tus puertas, dentro de las puertas de Israel. ¿Qué significa eso? Que los extranjeros debían de guardar la Torá cuando estaban en tierra de Israel. Y te repito, José Luis, lo mismo ocurre ahora en día. Si una mujer va a Arabia o Irak, como tú sabes, ¿no? De pronto de viajes o solamente por diversión o para vivir, esa mujer debe cumplir el Corán. Esa religión falsa la debe cumplir, por lo tanto debe cubrirse la cabeza. Aunque ella no crea el Corán ni lo profese. Al igual pasó con el extranjero cuando pisaba tierra de Israel. Tan pronto como ellos pisaban tierra de Israel, ese extranjero debía de vivir conforme a las costumbres y conforme a los mandamientos de Israel. Pero una vez ese extranjero partía a su tierra, ese extranjero no vivía las costumbres del judaísmo, a menos de que haya sido un prosélito, por supuesto. Por lo tanto, no digas que fue un mandato para los gentiles ahora en día, y porque no lo es. Y por favor, no lo digas ni lo repitas más. Y aquí es el fin de este asunto y el fin del debate con este sabatista llamado José Luis.